Señor Sánchez, permítame aprovechar las primeras palabras que pronuncio en las Cortes Generales para reivindicar la política útil. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, bienvenido al Senado. Es verdad que durante estos últimos 2 años... El Senado ha sido partícipe del primer cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el recién elegido presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Varios han sido los reproches lanzados en una y otra dirección, aunque ha sido la economía y el bolsillo de los españoles donde más se ha incidido. Soy Belén Montes y hoy en el debate, la economía da a Feijóo la primera victoria sobre Sánchez. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Tras 13 años como presidente de la Xunta de Galicia y 2 meses después de ser nombrado presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo afrontaba con entereza el que iba a ser el primer cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular comenzaba su intervención preguntando a su oponente si estaba a la altura de las necesidades de las familias españolas. Directo y al pie. En el Senado, el cara a cara se ha alargado hasta los 15 minutos, ya que cada interlocutor cuenta con 7 minutos, 2 más que los 5 del Congreso. Aún así, Feijóo ha lanzado preguntas una y otra vez sin obtener una respuesta clara por parte del presidente Sánchez, que apenas miraba la cara de su nuevo oponente, un oponente con una extensa carrera política. Raquel Tejero, redactora de Política del Debate. Feijóo ha llegado al Senado con ganas. Sí, ha acudido con mucha fuerza porque también tenemos que recordar que era la oportunidad de Feijóo de tener ese cara a cara con Pedro Sánchez, porque hay que recordar que aunque en el Senado se celebren sesiones de control de manera semanal, Sánchez no es muy fan de acudir a la Cámara Alta, sino que intenta siempre estar ausente y poner otro tipo de reuniones en su agenda. Entonces Feijóo ha aprovechado para imprimir toda la fuerza que podía como líder de la oposición. Le ha echado en cara que no tuviese en cuenta su plan económico y que las negociaciones estuviesen prácticamente rotas, no porque el Partido Popular no tenga tendida la mano, sino porque el Partido Socialista prefiere centrar su discurso en otras cosas. De hecho, le ha afeado mucho Feijóo que centren precisamente su discurso en insultar al Partido Popular. Sánchez también le ha echado en cara, por supuesto, que no se negociase el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que los socialistas quieren negociar con el PP, porque recordamos que sí que les necesitan para hacer esos cambios en el órgano de los jueces. El exceso de recaudación que ahoga a las familias españolas no ha pasado tampoco desapercibido en el discurso de Feijóo, que ha pedido. Veo que algunas veces ustedes insultan, no sé exactamente por qué, pero también he visto una carpeta de una vicepresidenta del Gobierno hablar de las elecciones andaluzas y del efecto Feijóo. Olvídense usted del efecto Feijóo y céntrese en el efecto de la inflación. Vais nada, muchas gracias, señoría. Y es que además ha recordado que el Gobierno de Sánchez cuenta con más fondos europeos que nunca y aún así han acometido 24 subidas de impuestos. Sí, Feijóo, como ya adelantamos en el debate, ha centrado completamente su discurso en la economía, y es que es en esto en lo que se quiere centrar el Partido Popular. Dicen que por mucho que haya otros temas pendientes, como el que ya hemos comentado del Consejo General del Poder Judicial, lo importante es que los españoles no están pudiendo llegar a final de mes por la consecuencia de la guerra en Ucrania y además por la mala gestión, según ellos opinan, del gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ellos creen que la prioridad tiene que ser la economía, que es muy importante que los españoles reciban en su bolsillo todo el dinero que se están gastando en impuestos, porque hay que recordar que, como dice el Partido Popular, la subida de los precios también supone una subida de ingresos por parte del Estado a través de los impuestos de los españoles. Y es precisamente esto lo que ellos creen que hay que atajar primero y luego ya hablar de otras cuestiones. Sánchez, por su parte, apenas ha contestado a las preguntas sobre si piensan los españoles o en algo más allá de mantenerse en la Moncloa, aunque también ha acusado a Feijóo de no leerse los documentos que le ofreció la primera vez que se reunieron en Moncloa. Y también le he ofrecido, señoría, sí, claro que sí, lo que pasa es que no se leen los documentos, señoría, pero es así, se lo he ofrecido. Y le ofrecí otro acuerdo también, que tiene que ver con
que tiene que ver también con la respuesta económica y social a las consecuencias de la guerra. Raquel, en el seno del Partido Popular, ¿cómo han visto a su presidente? Bueno, el entorno de Feijóo nos comentaba después de la intervención del presidente y de la respuesta de Pedro Sánchez que están completamente contentos con lo que ha ocurrido dentro del Senado, porque creen que Feijóo ha podido transmitir su mensaje perfectamente y que ha sido Pedro Sánchez el que se ha rebajado con esa calificación que ha hecho, con esa manera de decir que el Partido Popular estorbaba. Sin embargo, ellos consideran que Feijóo ha conseguido competir no solamente en el contenido de su discurso, sino también en la forma, que es una de las obsesiones de esta nueva etapa del Partido Popular, que se respire una política más tranquila y que no todo se base en la crispación y en el insulto. Y por lo tanto, pues ellos consideran que si tuviese que haber un ganador dentro de este primer cara a cara entre los líderes políticos, el ganador sería Feijóo. Como ya adelantó el debate, el discurso de Feijóo se ha centrado en la economía y el tono elegido ha sido moderado. Ana Martín, corresponsal política del debate. El presidente Sánchez hablaba de economía, pero no respondiendo a las cuestiones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La ventaja de Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo es que Alberto Núñez Feijóo, tanto este martes como en los duelos que vengan después, siempre va a hacer de Alberto Núñez Feijóo, mientras que Pedro Sánchez es un político camaleónico con múltiples caras y registros. A mí me ha parecido un cara a cara bastante previsible, en el sentido de que podíamos imaginar que el líder de la oposición intentaría arrinconar al presidente del gobierno en una esquina del cuadrilátero, en la de la economía. Y es verdad que Pedro Sánchez es un político escurridizo y que lleva tiempo reivindicando sus logros en economía, pero al final le haya salido mejor o peor cuando ha abandonado la Cámara Alta. Los problemas de los españoles y su gran drama han seguido ahí. Viene a ser como en el relato de Augusto Monterroso: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Pues lo mismo le pasa a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha reducido sus apariciones públicas tras ser abucheado en varias ocasiones. Acaba de comenzar la campaña electoral de las elecciones andaluzas. ¿Tiene miedo de salir de Moncloa? No sé si miedo es la palabra, pero para un político que se tiene en tan alta estima como Pedro Sánchez se tiene a sí mismo, no es agradable ver cómo la gente le abuchea por la calle y pide su dimisión. Se suponía que en esta campaña Pedro Sánchez iba a acercarse a la gente, y al final resulta que todas sus apariciones en Andalucía son en una especie de corralito. En la Moncloa han decidido encapsularlo y alejarlo lo más posible de la gente de la calle, precisamente porque las escenas, independientemente de que sean unas cuantas decenas de personas quienes le increpan o le puedan abuchear a las afueras de un mitin, pues no son agradables, y menos en los medios de comunicación y en las redes sociales, que actúan como caja de resonancia. Es curioso porque cuando en julio del año pasado Pedro Sánchez cesó a su jefe de gabinete, a Iván Redondo, y nombró a uno nuevo, Óscar López, López decidió que a partir de ese momento Sánchez tenía que pisar mucho la calle, pero al final hemos visto que con el paso de los meses la estrategia monclovita ha caído por su propio pie. Primero, por el propio carácter de Sánchez. No es un político al que le guste empatizar, sino más bien le cuesta y se le nota. Y segundo, porque la situación económica hace que la calle esté cada vez más inflamada. Ramón Pérez Maura, director de opinión del debate. ¿Ha habido ganador en este primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo? A mí me parece que la victoria es evidentemente de Alberto Núñez Feijóo. No hay más que ver cómo durante su primera intervención el presidente del gobierno tenía la vista apartada de su interlocutor,
y miraba sonriendo y con bastante chulería a sus compañeros de escaños e ignoraba lo que le decía el jefe de la oposición. Además de eso, lo que hemos visto es que no ha sido capaz de responder el presidente del Gobierno a ninguna de las cuestiones que le ha planteado Núñez Feijóo. Siempre sacaba otros asuntos que no era de lo que se estaba debatiendo. Cuando tienes un debate, una pequeña confrontación dialéctica en las Cortes y no eres capaz de responder a lo que te preguntan, sino que tienes que hablar de otras cosas, es porque te están ganando. Bieito Rubito, director del debate, ¿cómo valoras la primera intervención de Alberto Núñez Feijóo en el Senado tras dar el salto a la política nacional? Alberto Núñez Feijóo, en su primera intervención en el Senado y haciendo oposición a Pedro Sánchez, creo que ha estado en un papel exacto y correcto de lo que tiene que ser un leal jefe de la oposición en democracia. Le planteó en un tono correcto el problema que hoy más acucia a la sociedad española y a las familias españolas, que es la carestía de la vida. Le planteó con datos concretos la alternativa, que es devolverle a la ciudadanía del orden de 4.000 o 5.000 millones de euros que han sido sobrerecaudados por parte del Estado en un momento en que las economías familiares tienen una enorme debilidad, y no utilizó absolutamente tonos descalificativos ni un tono de autosuficiencia ni de condescendencia hacia el presidente del Gobierno, que sin embargo sí tuvo ese tipo de intervención tan característico en él, de desprecio siempre a quien tiene enfrente. Me refiero al señor Sánchez y sus desprecios continuados a la oposición. Pero además Feijóo le puso bien claro lo que es el terreno entre los constitucionalistas y los que no creen ni en la Constitución ni en España, que son los socios privilegiados de Sánchez, como son Bildu, antiguos terroristas, como son Esquerra, golpistas desde el 2017, golpistas condenados. El Senado ha presenciado el primer cara a cara entre los líderes de los principales partidos políticos del país, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el que la economía de las familias españolas ha sido el eje vertebral y las que tendrán la última palabra en las urnas. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.